pasada le enseñamos muchas cosas, o sea, le enseñamos teoría, ¿verdad? Y hoy quiero conectarme un poquito acerca de esa teoría, de esa simiente que te dimos la semana pasada para poder llevarlo a la práctica, porque te estamos diciendo que debes vivir por la palabra de Dios, pero para vivir por la palabra de Dios no solamente hace falta la teoría, sino hacer algo más, hace falta una acción, llevar esa palabra a nuestra vida. Y quiero enseñarte hoy un poquito cómo vivir esa palabra. Pero antes quiero conectarme con lo que te enseñé la semana pasada. Si usted no vio, no se conectó con nosotros la semana pasada, pues este es un buen momento para recordarlo. Quiero poner bien este fundamento. No podemos subsistir en tiempos de crisis si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. En la semana pasada, pues trajimos un poquito acerca de esto y empezamos con dos versiones diferentes de un pasaje de Proverbio. Hoy solamente le voy a leer una, es Proverbio 9 del 1 al 5, y la palabra de Dios decía: la sabiduría construyó una casa. Escucha bien, porque esto es importante que usted lo entienda, ¿verdad? Dice: la sabiduría construyó su casa y puso 7 columnas en ella. Cocinó carne, preparó vino. Le estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos de Proverbios 9 del 1 al 5. Y dice el versículo 3, el versículo 2: cocinó carne, preparó vino y colocó la comida sobre su mesa. Versículo 3: luego envió a sus criadas a gritar desde el punto más alto de la ciudad. Versículo 4: vengan ustedes los que necesitan aprender. También invitó a los torpes y dijo: vengan, coman el alimento de mi sabiduría y beban el vino que he preparado, ¿verdad? Estuvimos analizando las palabras originales, distintas de estas palabras originales en el idioma hebreo, ¿verdad? Y añadimos algunos significados a este versículo. Y mire cómo diría, si le pusiéramos todas esas nuevos significados, diría: la sabiduría, o sea, la ciencia aprendida, edificó su casa, su familia, o sea, casa aquí es familia, labró sus 7 columnas, o sea, las adornó, mató a sus víctimas, o sea, hizo un sacrificio, trabajó, se esforzó, mezcló su vino, se embriagó con la mezcla y puso su mesa, invitó, convidó, dice, a cualquier simple. La palabra simple es tonto, ignorante, fácil de engañar. Ven acá a los faltos de cordura, dice: venid, comid mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, ¿verdad? ¿Qué es lo que te está enseñando aquí? Porque muchas veces la palabra de Dios dice tantas cosas y nosotros pasamos por alto lo más importante. Lo único que tiene poder para sostener tu vida es la palabra de Dios, pero no podemos mezclarla. Aquí dice que mezcló su vino, los embriagó. Aquellos que no tenían conocimiento, aquellos que no tenían una fuerte cimentación en su vida, eran fácil engañados. Los invitó: ven, siéntate a mi mesa, vamos a comer de este vino y de esta carne que yo te he preparado. Tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos vivir de la sabiduría aprendida, de la ciencia, de lo que sucede a nuestro alrededor. Tenemos que vivir de la palabra de Dios. Y esto es lo que nos dice aquí, ¿verdad? No podemos vivir de la humana sabiduría. Concluimos que aunque debemos estar informados de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, tenemos que tener palabra de Dios en nuestra vida. Vimos la parábola del sembrador en Mateo 4:4, muy importante, y quiero solamente leerte ese versículo. Dice: y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, escuche bien, aquí está en la tentación y Jesús confronta al diablo. ¿Con qué lo confronta? Con la palabra de Dios. Le dice: escrito está. O sea, nuestras batallas las debemos librar igual que lo hizo Jesús con la palabra de Dios. Escrito está. Proverbios dice que nos seducen, que nos engañan. ¿Cuándo? Cuando empiezan a darnos estas mezclas raras, cuando empiezan a diluir la palabra de Dios con la sabiduría humana y nos empiezan a dar sabiduría y nos empiezan a mezclar y nos dan un vino que nos embriaga, nos engaña y nos lleva a la falsa doctrina. Cuando tú conoces la palabra de verdad, nadie te puede engañar. En las crisis, aquellos que viven por la palabra, aquellos que la conocen bien, que la ponen por obra, esos son los que no van a tambalearse y podrán enfrentar los desafíos. Cuando Jesús decía: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, se refería sin duda alguna a la palabra de Dios. El original griego para palabra en ese versículo es la palabra rema. Escuche bien,
y aquí hay un poquito de controversia porque muchos creen que la palabra rema, que quiere decir revelación, en realidad muchos dicen que debemos vivir por el rema de Dios. Y por supuesto que debemos vivir por ese rema de Dios, pero el rema de Dios es la revelación que viene que está contenida en la palabra de Dios. No se deje confundir. Claro que sí, la palabra nos da revelación de lo que ya está contenido en la palabra. No hay un rema nuevo, no hay nada nuevo por lo cual usted y yo podamos vivir, sino la revelación contenida en la palabra de Dios. Cuando Dios te revela uno de sus secretos escondidos, quiere decir que tú realmente tienes hambre y sed por esa palabra, y Él hace así y te revela lo que realmente Él quiso decir por medio de ese logos. Hay que alimentarse. Vimos que la revelación de Dios viene a alimentarnos diario como el pan físico, puesto que nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu necesitan alimento. El alimento físico viene a alimentar el cuerpo físico, pero la palabra de Dios alimenta nuestra alma y nuestro espíritu, que debe también ser cuidada. Analizamos la palabra del sembrador y vimos en Mateo 13:12 que dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Esta palabra se refiere a la palabra de Dios. Esta parábola específicamente se refiere a la palabra de Dios. Y aquí Jesús nos advierte: aquel que tiene se le dará más, pero aquel que no tiene sufrirá pérdidas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Porque aquel que tiene suficiente palabra en sí mismo, dentro, depósitos de la palabra de Dios en su espíritu, y hace algo con ella, esa palabra se va a multiplicar. Esa palabra le va a dar beneficio. ¿Cuál es beneficio, pastora? Lo que dice la palabra que puede hacer, ¿verdad? Lo que dice la palabra que puede darte. Y eso es lo que vas a recibir de la palabra. Pero aquellos que no tienen palabra, y por supuesto no van a hacer nada, y si no haces nada vas a sufrir pérdida. Y dice que aún aquel poquito que tengas te será quitado, porque no te sirve de nada, porque ni siquiera lo estás usando. Entonces vimos que los que no conocen la palabra de Dios no van a recibir nada, no pueden vivirla. Pero aquel que está hambriento, ese va a hacer algo. Y vimos un ejemplo de alguien que está hambriento en la escritura. Vimos el ejemplo de la sirofenicia, que lo encontramos en Mateo 15 del 21 al 18, y vimos que Jesús salió de Sidón, salió de Galilea y fue a Sidón. ¿Por qué? Porque no encontraba gente hambrienta, gente que quería recibir, y allí hace un encuentro, ¿verdad?, con esta mujer que era una gentil, no tenía derecho al pacto, no tenía derecho a recibir los beneficios de la palabra de Dios, pero esta mujer estaba hambrienta. Esta mujer quería recibir esa bendición aún sin tener los derechos. ¿Por qué? Porque ella había escuchado en algún momento, alguien había oído rumores, había oído esa palabra que decía: Jesús lo puede hacer. Había oído una palabra que decía: Jesús es la solución a tu problema. Y ella se acerca a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? Jesús encuentra a una mujer hambrienta, encuentra a una mujer desesperada que necesitaba un milagro para su hija que estaba endemoniada. Y esta mujer, fíjese bien, que no le importó nada, no le importó no tener derecho legal a recibir la liberación, pero como había escuchado, ¿verdad?, esas palabras que decían de boca en boca: Jesús hizo milagro, Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús hizo esto. Ella tomó ese testimonio y lo hizo vida. Y mire, yo la semana pasada hablé mucho de esto y no quiero extender mucho en el asunto, pero recuerde, Jesús la rechazó, Jesús la llamó perra, Jesús le dijo que no era una hija del reino, por tanto no tenía derecho a recibir el pan de los hijos, que es la liberación. Pero esta mujer, mire, se quedó tranquila, se quedó y no le dio nada. Dice: no está bien, Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos para echarlo a los perrillos. Ella estaba tan desesperada, escuche bien, esta mujer estaba tan desesperada que no le importó, no se inmutó, no se fue, no le dio el piripari, como dicen acá, oh, Jesús me dijo esto, el pastor no me llamó, me dijeron aquello. No, a ella no le importó nada, pasó por encima de todo eso y dijo: yo necesito esa palabra, yo necesito ese milagro, yo necesito que mi hija sea libre. Y dijo: sí, pero ¿sabe qué? Una sola migaja. Y estaba tan desesperada que perdió la vergüenza, se volvió atrevida, y una sola migaja
Ella dice, sí, los perrillos comen de la migaja que salen de la mesa, ¿verdad? De sus dueños, de sus amos. O sea, cuando los hijos de Dios hacen así y desprecian el pan de los hijos, cuando los hijos de Dios tienen pan y no lo usan, esas migajas se quedan por allí. Y sabe que aquellos que están hambrientos, aquellos que están necesitados, aquellos que están desesperados, dicen, dame esa migaja, que con esa migaja a mí me es suficiente. Y eso es lo que hizo esta mujer. Le fue suficiente con una migaja. Cuando una palabra sale de la boca de Dios, escuche bien, cuando una palabra sale de la boca de Dios o sale de uno de los hijos, una palabra de Dios sale de uno de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque tanto esa palabra tiene el mismo poder. Cuando usted coge las escrituras y usted empieza a proclamar esa palabra, ¿sabe qué? Tiene poder, tiene el poder para producir algo, tiene el poder para generar algo grande, algo extraordinario, algo que alguien necesita. Por eso en este día tienes que tomar esas palabras, esas promesas que Dios te ha dado y hacer algo con ella. Vas a desatar algo extraordinario. Muchos no reciben porque no saben de lo que Dios es capaz. Hablamos de esto la semana pasada y solo te recuerda bien que solo la palabra de Dios te deja conocer la capacidad de Dios, te deja conocer a Dios a plenitud. Las consecuencias de no conocer la palabra de Dios son varias. Una de ellas, que no vas a recibir los beneficios, o sea, no vas a recibir las bendiciones que Dios ya tiene para tu vida. Otros se van a dejar llevar por las doctrinas falsas, se dejan engañar. Hablamos también que esta ignorancia de la palabra, el no conocer la palabra, desata temor, desata incertidumbre, desata pánico, ansiedad. Vemos gente cometiendo suicidio, vemos gente desesperada que no entiende que debemos confiar en Dios, que debemos confiar en lo que Dios tiene para ti y para mí. Y por último, debilita la fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dijimos, una cosa es tener hambre y otra es tener deseo de comer. El que tiene hambre, el hambriento, se lo come todo. Se come toda la palabra, todo lo que le predica. Y dice, esto es para mí, yo quiero más, yo quiero aprender, yo quiero llenarme, yo quiero ser saciado. Pero aquel que tiene solamente deseo de comer, escoge qué es lo que le gusta de la palabra de Dios. Escoge cuáles son aquellas cosas. Si la persona está en pecado, está, por ejemplo, en fornicación, obvia esos pasajes de la Escritura y recibe, oh, el Señor me va a dar más, me va a multiplicar, me va a hacer rico, me va a hacer próspero, pero nunca se olvida que tiene que poner su vida en orden, ¿verdad? Entonces no ve las bendiciones y no ve que Dios está haciendo algo, pero es que no se ha dado cuenta que su vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y recuerde que la palabra de Dios es la voluntad de Dios para el creyente, te guste o no. Tenemos que tomarla toda y hacer la vida en nosotros. Así que muchos se quedan ahí cuando Dios le hace un milagro y ya se sació su necesidad, se acabó su hambre y no buscan más de Él, no leen su palabra, no aprenden de Él, no buscan su presencia y por tanto no reciben todo lo que Dios tiene para ellos. No cambies lo mejor por lo bueno, dijimos la semana pasada. Dios siempre tiene algo mejor. Es bueno un milagro, pero Dios es lo mejor, recuérdalo. Por último y no menos importante, Jesús les dijo a sus discípulos, esto lo vimos la semana pasada en Juan 3:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Afirmamos que la palabra de Dios es el pan de vida. Escucha bien, pan de vida. Ahora, para demostrar que Jesús se identifica como el pan de vida, vimos Juan 1:1 y el versículo 14, donde dice que Él es el verbo. Dice que en el principio Él era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es el verbo y el término para verbo es el mismo término que se usa para palabra cuando se está refiriendo a la palabra escrita de Dios. Es la palabra logos. O sea que lo que acá está diciendo es tú y yo no podemos vivir sin el logos de Dios en nuestra vida. Tú y yo no podemos vivir sin el verbo. Para tú y yo tener vida abundante aquí en la tierra necesitamos ese verbo que se hizo carne, que descendió del cielo, ese logos que cobró vida, que se llamaba Jesús de Nazaret. Y cuando tú lo recibes como Señor y Salvador en tu vida, ese verbo viene a darte vida y vida en abundancia. Necesitamos revelación de Dios, claro que sí, pero necesitamos vivir por el logo, por el verbo de Dios, por ese verbo que vino y murió por ti, por mí en una cruz. Tú y yo no podemos vivir sin Jesús, no podemos vivir sin esa palabra. La palabra escrita habla de Jesús, la palabra escrita describe a Jesús, la palabra escrita nos da las pautas para que tú y yo podamos vivir una vida abundante, una vida plena, una vida como tú y yo la merecemos porque Él nos ha hecho justo, porque anuló el acta de los decretos que
estaba vigente en contra tuya y mía. Así es como tú y yo debemos vivir. Primero vimos que el hombre vive por el rema, es decir, la revelación que sale de la boca de Dios. Ahora vemos que el pan de vida es ¿quién? Jesús. Jesús es el verbo, es el logo, es la palabra escrita y debemos vivir por él. Y vimos Juan 6:48, que para quitar toda duda de lo que Dios estaba hablando, de lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, le dijo, yo soy el pan de vida. También vimos Mateo 6:51, que solo Él y su palabra pueden saciar nuestra sed y nuestra hambre. Así que esto lo vimos la semana pasada, pero necesitaba hablar un poquito de esto para comenzar hoy con el último versículo del miércoles pasado. Y hablamos de Santiago 1:21 y 22 y dijimos, por lo cual desechando toda inmundicia, o sea, todo aquello que no es la voluntad de Dios, todo aquello que es pecado y abundancia de malicia, ¿verdad? Tenemos que hacernos niños, debemos volver a la inocencia. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Ahí la palabra es la palabra logos. O sea, debemos recibir el logos, ¿verdad? En nuestras vidas, el cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esa palabra es pan de vida, ¿verdad? Pero solo los hambrientos podrán ser saciados por ella. Pero solo los que realmente entienden, tienen revelación de Dios, son aquellos que van a poner esta palabra por obra en su vida. Dios no le da algo a alguien que no quiere recibirlo. La escritura es el único medio de conocer a Dios a plenitud. Y cuando tú lo conoces y tú pones esta escritura en acción en tu vida, algo va a suceder, algo va a cambiar. Tu vida no será igual, tu vida será cambiada, tu vida será transformada. Vas a aparecer como una persona diferente. La gente te va a ver y va a entender que no eres igual, porque esa palabra va transformando, va cambiando, va desechando lo impuro, va desquitando la malicia, va quitando la maldad, va quitando el dolor del pasado, va borrando las memorias del pasado, va sanando esas heridas, te va liberando y te va llevando y edificando en una nueva criatura, en una persona diferente, en alguien que es realmente el modelo original que Dios creó desde la fundación del mundo para ti. Así que necesitamos de la revelación de Dios, pero también necesitamos desesperadamente del logo de Dios. Jesús peleó la tentación con la palabra escrita de Dios. Cuando Jesús confrontó al diablo, lo hizo con esa palabra. Le dijo, escrito está. Tú y yo debemos confrontar las situaciones de nuestro diario vivir, cualquiera que ésta sea, con ese logo, con esa palabra escrita y decirle, escrito está. Y con eso debemos pelear nuestras batallas, debemos orar por ella. Y hoy quiero comenzar esta parte que quiero hablar. Y en este momento voy a empezar a enseñarte cómo transicionar de conocer la palabra a vivir la palabra. Escucha bien, una cosa es tener este conocimiento en tu vida. Hay gente que se conoce la escritura del Génesis al Apocalipsis, que se recita los versículos, pero no hace nada con ellos. Debemos vivir por el logo, la palabra escrita de Dios. Así que ambas cosas son importantes y quiero que vayamos a la escritura nuevamente. Marcos capítulo 8 del versículo del 1 al 9 dice lo siguiente. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostasen en la tierra y tomaran los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y los pusieran delante de la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que había sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. ¿Verdad? Bien, acabamos de ver esto. Aquí vemos que Jesús multiplica los panes y los peces para darle de comer a la multitud. Muchos no reciben porque no entienden la palabra, no conocen la palabra y si la conocen no la ponen por obra, ¿verdad? Necesitamos, ¿verdad?, que
con lo que tenemos, con esos depósitos de la palabra que tenemos en nuestra vida, en nuestro espíritu, hacer algo. Y no podemos quedarnos solamente con conocimiento, sino hay que ponerle acción, ¿verdad? Hay muchos que tienen mucho conocimiento, pero como no hacen nada con ese conocimiento, no sucede nada en tu vida. Tienes que darle la oportunidad que la palabra obre algo en tu vida. Otros no hacen nada porque no conocen la palabra de Dios. Si tú no conoces lo que la palabra de Dios puede hacer, entonces no vas a poder hacer nada. No basta con conocerla, hay que usarla, hay que llevarla a hacer algo, hay que llevarla a la vida. Tenemos que vivirla diariamente. Todos los días de nuestras vidas debemos hacer algo con la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero enseñarte hoy. La palabra de Dios tiene que ser fácil, tienes que vivirla, tienes que respirarla todos los días. ¿Y cómo? Bueno, eso es lo que te voy a enseñar. Vamos a ponerla por práctica, y especialmente en estos tiempos de crisis es cuando más debemos practicar la palabra de Dios. Los discípulos habían escuchado palabra de parte de Jesús. Jesús les había enseñado, Jesús les había predicado, les había hablado una cantidad de parábolas impresionantes, y ellos tenían muchos depósitos de esa palabra. Estaban llenos de ellas. Sin embargo, no sabían qué hacer. Mire lo que dice el versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Estaban en el medio del desierto, no tenían comida, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta el problema, los discípulos, llenos de la palabra, con los depósitos de Dios, no sabían qué hacer. Habían visto a Jesús hacer grandes milagros, habían visto a Jesús predicar, enseñar, pero aún así, ¿sabe qué? No sabían qué hacer. Tenían palabra, pero no la vivían, no la ponían por obra. Tú y yo no podemos únicamente tener conocimiento. A ese conocimiento hay que darle vida. Hasta que tú no practicas ese conocimiento, no se hace vida en ti, no se hace tuyo. Para que algo sea verdaderamente tuyo, tú tienes que practicarlo. No solamente tienes que conocerlo, tienes que practicarlo, que ponerlo en práctica en tu vida. Dice, ¿verdad? Así que no basta con conocerla, hay que vivirla. Pero ¿cómo, pastora? ¿Qué hago con ella? Úsala. Usa la palabra de Dios en tu vida. Mira aquí qué sucede. ¿Cómo lo vas a hacer? Aplicándola a las situaciones de tu diario vivir. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera hoy aquí? Estoy enferma. ¿Qué haría Jesús hoy si yo estuviera aquí delante de mí? Tengo falta de comida, tengo problemas en el hogar, tengo problemas en el matrimonio. ¿Qué haría Jesús si Él estuviera aquí? ¿Cómo Jesús enfrentaría mi problema? ¿Qué haría Jesús con mi situación? Así es como tú la vives, tú la aplicas. Tú dices, bueno, esto es lo que haría Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios que hizo Jesús en una situación como esta? Y haz tú lo mismo. Eso es vivir la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí, versículos 5 y 6, te lo voy a leer. Si Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de los que pusieron delante de la multitud. ¿Qué tienes en tus manos en este momento que puedes usar para salir de esa crisis? ¿Qué tienes? Ay, pastora, es que estoy enferma. ¿Qué tienes? No me digas ya cuál es el problema. Jesús está cansado de escuchar que todo el mundo le habla de un problema. Sé parte de la solución. Empieza a buscar la solución. La solución siempre está en la palabra escrita de Dios. La solución a todos los problemas. Jesús dejó soluciones para todo. Tú y yo no estamos desprovistos. Tenemos una herramienta que es eficaz. Tenemos una herramienta que es poderosa. Tenemos una herramienta que da respuesta. Tenemos una herramienta que da vida. Tenemos una herramienta que nos guía y nos dirige paso a paso todos los días. Es la palabra de Dios. Su palabra contiene aliento de vida. Su palabra edifica. Su palabra da esperanza. Su palabra alimenta nuestra fe. Su palabra nos lleva hasta el final. Sus palabras nos sostienen. Sus palabras nos hacen resistir en medio de la prueba. No te puedes quedar solamente con el conocimiento. Toma esa palabra y vívela. ¿Qué haría Jesús si estuviera en esta crisis? ¿Qué haría Jesús si estuviera atravesando mi situación? ¿Qué haría Jesús con todo lo que me está pasando? Vea la palabra de Dios. Es el recurso de vida que Dios te ha dejado. Tienes que ir allí. Allí está la solución. Y Jesús viene aquí y estos le dicen, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, solamente tengo 7 panes. Son 4,000 personas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a alimentar? Y tú me dices, es la misma que me dirías tú, pastora, no tengo nada, es que no tengo trabajo, es que no hay comida, es que está el virus, es que no puedo salir de mi casa, es que no sé cómo voy a pagar la renta. Haz lo que Dios haría. Este es el tiempo, ¿verdad? Porque no es cierto que no tengas nada.
Ahora mismo te voy a desmentir y disculpa que te voy a desmentir. Si eres tú el que estás diciendo no tengo nada, pues te digo no es cierto. Tienes la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, es la palabra que produce vida, es la palabra que contiene tanto poder en sí mismo que esa palabra produce resultado. Tú la envías y algo va a suceder. Es la palabra que no regresa vacía, es la palabra que va a producir algo en tu vida. Así que si tienes algo en tus manos con lo cual tú puedes generar un resultado. No me digas que no tienes nada. ¿Qué tenía estos 7 panes? Solo tenían 7 panes y tenían que alimentar una multitud. ¿Qué hizo Dios con los 7 panes? Mira lo que dice la palabra. Esta porción de la escritura específica habla de esto. Pero ¿sabes qué? Estoy segura que para tu situación la palabra de Dios tiene una promesa específica. Así que ve y búscala y haz guerra con esa palabra y dile al diablo, escrito está. Y cuando el médico te diga que ya no hay solución, tú le dices, escrito está, por las llagas de Jesucristo he sido sanado. No es que te van a sacar de la casa, escrito está, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es que tengo, mis hijos tienen hambre, escrito está, escrito está. Él es el dueño del oro y de la plata. Y empieza a proclamar, Señor, yo no sé cómo, pero de manera sobrenatural tú vas a proveer el alimento, el pan nuestro de cada día, porque tú dices que tú nos das el pan nuestro de cada día y que tú lo vas a poner en mi mesa, que mis hijos no tendrán hambre y que la plaga y que el COVID y que la pandemia y que no sé qué. La palabra de Dios dice que no habrá plaga que venga a tu casa. Tienes que aplicar la palabra de Dios. Así es como se vive la palabra de Dios. No es solo un conocimiento, no es saberla, no es recitarla como si fuera, no sé, un mantra. No, la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios contiene vida. La palabra de Dios produce resultados. La palabra de Dios genera algo cuando se vive todos los días. Y esto es lo que Jesús le estaba enseñando. Aquí dice 7 panes. Y Jesús no se preocupó. Fíjense que Jesús le dijeron, hay 4,000, tengo 7 panes. De este lado hay 4,000, de este lado hay solo 7. Jesús no se preocupó, Jesús no se ansió, Jesús no empezó, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Eso no fue Jesús. No dijo, tráiganme los panes, tráiganme los panes. Ahora, escuche bien, porque muchos de ustedes están maldiciendo sus semillas, ¿verdad? Jesús le dijo, tráiganme los panes, y Jesús los bendijo. Bendecir es la acción de bendecir algo. Escuche bien, eso es bendecir, es la acción de bendecir algo, de algo o de alguien. No hable mal, hable bien. Hablar la voluntad de Dios es hablar la palabra de Dios sobre las situaciones. Hablar la palabra de Dios sobre lo que está sucediendo. Aquí Jesús no empezó a maldecir, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que son demasiada gente, ¿cómo le voy a dar alimento? Imagínate con 7 pan, ¿yo qué puedo hacer con 7 pan? No, dile que se vayan, y si se mueren, bueno, que se mueran. ¿Qué vamos a hacer? Si no puedo hacer más nada, solamente tengo 7 panes. Jesús no dijo nada de eso. Jesús dijo, tráigame los panes. Y los bendijo. Y cuando bendijo los panes, se multiplicaron. Muchos de ustedes no están multiplicando sus cosas, sus semillas, porque la están maldiciendo. Ay, es que no hay trabajo. Empieza a bendecir el trabajo que tiene. Ay, es que no tengo suficiente contrato para mi negocio. Empieza a bendecir el contrato, ese único contrato que tienes en tu negocio. Bendícelo y empieza a proclamar y empieza a decretar, se va a multiplicar. Este contrato se multiplica. Vienen contratos grandes. Este negocio va a prosperar. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu negocio prospera. Que aquellos que están esperando un contrato es desatado hoy en el nombre de Jesús. Yo hablo que los que están esperando un trabajo se abren fuentes de trabajo ahora mismo. Mire, yo estoy bendiciendo, estoy bendiciendo lo que tú vas a recibir. Yo declaro que esta semilla de trabajo se multiplica. Esas semillas de trabajo se multiplica. Que aquel que no tiene un trabajo va a recibir uno. Ahora en el nombre de Jesús yo declaro que los hijos de Dios no van a tener falta de ningún bien. Yo vengo declarando, yo vengo bendiciendo que los hijos de Dios van a ser provistos, que no tendrán falta de alimento, ni de pan, ni de techo, ni de abrigo, en el nombre de Jesús. Pero tienes que bendecir tu semilla, tienes que bendecir esa semilla que ya tienes en la mano. Y eso fue lo que hizo Jesús. Ahora bien, muchos están hablando mal. Pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo, imagínense. Ay, pastora, pero que no tengo dinero, no hay que comer, no tengo trabajo. Stop, no sigas. Ya basta. No vamos a negar la realidad, ¿ok? Porque no vamos a vivir de una super fe.
No estamos negando la realidad. Existe una crisis mundial, existe una situación difícil, pero por encima de cualquier realidad está una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Y esa verdad absoluta dice que por las llagas de Jesucristo ya ha sido sanado. Esa verdad absoluta dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Esta verdad absoluta dice que no hay justo desamparado, ni su semilla que bendiga pan. Esta verdad, y así usted empieza a decretar la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos decir. Vamos a hablarle a los huesos secos, es decir, a tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Háblale a tu necesidad con la palabra de Dios. Vívela, aplícala a tu situación. Ay, pastor, es que mi esposo me va a dejar. Dice la palabra de Dios que lo que Dios unió nadie lo puede desunir. Dice la palabra de Dios y usted empieza que somos una sola carne. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo mi matrimonio y empieza a bendecir su matrimonio. Hay muchos que me piden que oremos por la salvación de un cónyuge, pero ellos mismos están maldiciendo al cónyuge. Ay, pastor, es que mi esposo es un borracho que se la pasa delante del televisor, que ve los juegos, partidos de fútbol, que no quiere ir a la iglesia. En vez de decir eso, ya Dios sabe la situación de tu esposo. Empieza a decir, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que este es un varón de Dios, que este es un hombre forzado y valiente, que él va a vivir tu palabra, que él será el primero en esta casa en buscar de ti, que él doblará rodillas, que él enseñará a sus hijos a seguir tus caminos. Y empiezas a hablar palabra de Dios sobre ello. Háblale a los huesos secos la palabra de Dios. Eso es vivir la palabra de Dios todos los días de tu vida. No es desesperarte, es confiar en lo que Dios ya prometió que haría, sabiendo que Él es capaz de hacer lo que ya prometió, que no hay otro como Él, que Él es el alfa, que Él es el omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que Él es el Dios todopoderoso. Así que vamos a confiar en lo que Dios puede hacer. Así que ahí donde tú estés, en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, coge lo que ya tienes y preséntaselo a Dios. Coge esa promesa y preséntasela a Dios para que Dios la bendiga. Coge tu hogar y preséntalo delante de Dios. Señor, bendice mi hogar, bendice mi matrimonio, bendice mi familia. Preséntaselo a Dios. Señor, yo he tratado en mi fuerza, pero no he visto cambios en mi hogar, no he visto cambios en mis hijos. Señor, te los presento a ti. Dice tu palabra que herencia de Jehová son los hijos. Así que yo bendigo mi herencia, yo bendigo a mis hijos y yo declaro que va a haber un legado espiritual que los va a alcanzar y que los va a sobreabundar. Padre, y usted empieza a bendecir a sus hijos. No importa la situación que se encuentre. Pastor, que usted no sabe lo rebelde que está el muchacho. ¿Qué importa? Dios dice en su palabra que hay que llamar las cosas que no son como que si fuesen. Empieza a llamar esas cosas que no son como que si fuesen y vas a ver cambios en tu hogar, vas a ver cambio en tus hijos, vas a ver cambio en tu matrimonio, vas a ver cambio en tu familia. Tenemos que bendecir lo que tenemos. Fíjese que Jesús no fue a buscar los panes, tuvieron que traerle los panes a Él para bendecirlo. Coge tus cosas, coge tu casa, coge tu familia, coge tu salud, coge tu finanza y preséntaselas a Dios y dile que las bendiga. Ahora, claro, hay algunos que antes de presentarlas tienen que arrepentirse. Y esta es la parte que no nos gusta. Tomamos decisiones financieras sin buscar la confirmación de Dios y ahora te encuentras en un problema. Arrepiéntete y dile, Señor, perdóname por no esperar en ti, por no confiar en ti. Me encuentro en una situación financiera difícil. Señor, perdóname. Ahora te pido que puedas bendecirme. Pídele perdón y arrepiéntete y después presenta tu finanza para que Dios te ayude. Porque dice el Señor que Él está siempre para aquel que se arrepiente, porque el que se arrepiente recibe misericordia. Así que escúchalo bien. Así es como se aplica la palabra de Dios. Ay, estoy enfermo. Dale gracias a Dios porque estás vivo. Señor, estoy enfermo, pero gracias que todavía estoy vivo, Señor, comienza a sanarme. Por las llagas de Jesucristo ya he sido sanado. Empieza a obrar en mi cuerpo, empieza a obrar en mi salud. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Y empieza a hacer esa proclamación. Así que yo no puedo sacar más pan del pan, ¿verdad? Muchas veces yo me paro aquí y le digo a todos aquellos que están, yo solamente presento las peticiones delante de Dios. Me pongo de acuerdo contigo para interceder delante de Dios, pero Él es el único que lo puede hacer.
Yo no puedo sacar más pan del pan, pero Jesús sí puede. Jesús lo puede multiplicar. Jesús puede multiplicar tu salud. Jesús puede multiplicar tus relaciones. Jesús puede multiplicar la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, venir a tu casa. Jesús puede hacer algo que yo no puedo hacer. Así que pelea tus batallas como lo hizo Jesús con la palabra de Dios, con el logo de Dios, y dile: escrito está. Al final, fíjese bien, sobraron 7 canastas de pan. Y el número 7 es un número importante, porque el 7 es el número de la perfección de Dios, es el número completo de Dios, es el número de la plenitud de Dios. O sea, cuando Dios dijo sobraron 7, quiere decir todo el mundo fue saciado, todo el mundo fue alimentado, y no solamente quiere decir que fue un alimento físico, sino que fue un alimento espiritual, porque cuando Jesús hace algo es una obra completa.